What's up, guys? En este segundo episodio de Preguntas Frecuentes vamos a ver las dudas habituales que surgen cada vez que explico el presente continuo en clase. Empezamos por lo más básico. ¿Para qué se utiliza el presente continuo? El presente continuo tiene dos usos principales. El primero, y el más común, es para hablar de cosas que están ocurriendo en el momento, de cosas que están pasando ahora mismo. My brother isn't here. He's studying for his exam. Mi hermano no está aquí. Está estudiando para su examen. I can't talk right now. I'm working. No puedo hablar ahora mismo. Estoy trabajando. Siempre para hablar de cosas que estamos haciendo ahora mismo, en el momento. El segundo uso es para hablar de acciones o sucesos que ocurren en un periodo de tiempo que ha empezado, pero que no ha terminado. Si decimos, por ejemplo, I'm living in Germany this year. Estoy viviendo en Alemania este año. A lo mejor en el momento en el que decimos eso ni siquiera estamos en Alemania, igual estamos de vacaciones en Grecia o en Italia, pero lo importante es que es algo que ocurre en un periodo que ha empezado pero que no ha terminado. Si decimos este año, el año ha empezado pero todavía no ha concluido. O si decimos they're staying in that hotel this week. This week, esta semana, es un periodo que ha empezado, pero no ha terminado, ¿verdad? La semana todavía no ha terminado. Y a lo mejor en ese momento ni siquiera estamos en el hotel, estamos por ahí dando una vuelta. Pero lo que importa es que estamos hablando de algo que está ocurriendo en un periodo que todavía no se ha terminado. Y como veis, es un uso que también existe en español. Lo usamos de la misma forma. Y por último, como ya sabéis, el presente simple, no el continuo, el presente simple es lo que se utiliza para hablar de hábitos y de rutinas. Pero hay un caso muy concreto en el que también podemos utilizar el presente continuo para hablar de cosas que suceden habitualmente. Cuando queremos hablar de acciones que son molestas y repetitivas. Es decir, que a lo mejor no están ocurriendo en este mismo momento, sino que suelen suceder. Pero cuando son molestas y repetitivas, también podemos utilizar el presente continuo para eso. Si decimos, por ejemplo, he's always interrupting me. Siempre me está interrumpiendo. Seguramente no me está interrumpiendo en ese mismo momento, a lo mejor ni siquiera está presente en la conversación cuando digo eso, pero como es algo molesto y repetitivo que ocurre, utilizamos el presente continuo para eso. O a lo mejor sí, soy profesor y digo they're never paying attention. Nunca están prestando atención. Es una acción molesta, ¿no? Que no me gusta y que suele ocurrir. Pues ahí, en lugar de presente simple, podemos utilizar presente continuo. Segunda pregunta, ¿hay alguna palabra que me ayude a saber si tengo que utilizar presente continuo y no simple? Lo más importante cuando aprendemos un tiempo verbal nuevo es saber cómo se forma y cuándo hay que utilizarlo. Así que está muy bien conocer los time expressions porque nos ayudan a saber cuándo tenemos que utilizar cada tiempo verbal. Igual que vimos los time expressions del presente simple en el episodio anterior, hoy vamos a ver los del presente continuo. Hay algunas palabras que nos indican que generalmente vamos a utilizar presente continuo cuando veamos esas palabras en una oración. El presente continuo lo utilizaremos con palabras como at the moment, now, right now, as we speak, he's driving here as we speak. He's driving here as we speak. I'm talking on the phone right now. I'm talking on the phone right now. I can't help you. ¿Por qué utilizamos presente continuo aquí? Pues porque esas palabras indican en este momento, ahora, ahora mismo, es decir, nos están indicando que hay acciones o sucesos que están ocurriendo en este momento, acciones que no están terminadas, que están en proceso. Tercera pregunta, ¿cómo se usa el presente continuo? ¿Cómo se forma este tiempo verbal? El presente continuo es muy sencillo de utilizar, lo único que tenemos que tener claro es que tiene dos partes. Primero, la forma del to be. Siempre pondremos la forma del to be que corresponda dependiendo de la persona que queramos utilizar en la oración. Es decir, la persona y la forma del to be tienen que coincidir siempre. Pues I am, you are, she is, they are, lo que sea, dependiendo de la persona de la que estemos hablando. I'm learning Italian this year. Estoy aprendiendo italiano este año. He's listening to music. Él está escuchando música. Igual que en español, que siempre tiene que coincidir la persona y el verbo estar. Yo estoy escuchando, tú estás escuchando, él está escuchando. Vemos que la forma de estar cambia, pero dependerá siempre de la persona de la que estemos hablando. Siempre tiene que coincidir. La segunda parte del presente continuo es el verbo principal, la acción que está ocurriendo, terminado siempre en ing. Este verbo acabado en ing es igual para todas las personas, así que cuando hagamos una frase, lo único que va a cambiar va a ser la persona y la forma del to be.
el verbo principal, que acaba en ing, es igual para todas las personas. Así que diríamos, por ejemplo, I'm learning English, he's learning Italian, they're learning German, we are learning French. Así que, en resumen, el orden cuando queremos hacer una oración afirmativa, ¿no? Cuando queremos decir que algo está ocurriendo utilizando el presente continuo, el orden va a ser siempre el mismo. Primero la persona, luego la forma del to be que corresponda con esa persona y por último, en tercer lugar, el verbo principal terminado en ing. Pero es fundamental recordar esas dos partes, la forma del to be y el verbo principal terminado en ing, porque muchas veces cuando empiezo a explicar este tema en clase, los alumnos me dicen sí, ese es el del ing. Sí, es el del ing, pero también el de el verbo to be, porque luego muchos alumnos cuando empezamos me ponen I listening, I learning, no, I'm listening, I'm learning. Nunca se puede olvidar la forma del verbo to be después de la persona. Cuarta pregunta, ¿hay alguna excepción a la hora de añadir ing? ¿Hay que cambiar algo en alguna situación o simplemente añadimos ing al final? En este tiempo verbal hay algunas excepciones que vamos a ver a continuación. La primera es que los verbos terminados en e perderán la e y luego ya se añade ing. Por ejemplo, the take, taking, o the ride, riding. I'm taking my keys. I'm riding my bike. La segunda es que en verbos que terminan en ie se le quita la ie, se cambia por una y y luego ya se añade ing. Parece un poco lioso, pero es muy fácil. Si decimos, por ejemplo, the lie, lying, o the die, dying. He's lying, está mintiendo. Boof, I'm dying, me estoy muriendo. La tercera, que a veces confunde también, es que en verbos que ya acaban en y, lo único que tenemos que hacer es añadir ing normal, que este es un error que a veces veo en clase. Pues por ejemplo, de study, studying, o de try, trying. Siguiente pregunta, ¿cómo puedo negar en inglés utilizando el presente continuo? ¿Cómo se hacen oraciones negativas? Hacer oraciones negativas es muy sencillo si queremos utilizar el presente continuo, lo único que tenemos que hacer es poner el not entre la forma del verbo to be y el verbo principal. Así que diríamos, por ejemplo, my dad is talking, my dad isn't talking. I'm listening, I'm not listening. They're teaching, they're not teaching. Y lo interesante aquí es que tenemos tres formas diferentes de hacer la negativa, dependiendo de si queremos utilizar la forma completa o cualquiera de las dos contracciones posibles que hay. Así que podríamos decir they are not, they're not y they aren't. He is not, he's not y he isn't. We are not, we're not y we aren't. Excepto con am, que solo tendremos dos opciones, I am not y I'm not. Siguiente pregunta, ¿cómo se hacen preguntas utilizando el presente continuo? También es muy sencillo, es más fácil que con el presente simple. Aquí lo único que tenemos que hacer es cambiar el orden de la persona y la forma del to be. Es decir, abriremos la pregunta con la forma de to be que corresponda. Are you watching TV? Is he learning Italian? Are they learning English? Pero como veis, es fundamental que la persona y la forma del to be tienen que seguir coincidiendo. Eso sí que no cambia. Eso es igual tanto en oraciones afirmativas como negativas como preguntas. La persona y la forma del to be tienen que coincidir siempre. Siguiente pregunta. ¿Cómo se utilizan las respuestas breves en este tiempo? Se utilizan de una forma muy similar a como las utilizamos en el presente simple. La diferencia es que si en el presente simple hacemos las respuestas breves con do y con does, porque las preguntas las hacemos con do y con does, aquí, como las preguntas las hacemos con el verbo to be, pues las respuestas breves también van a ser con to be. Is he learning Italian? Yes, he is, o no, he isn't. Are they learning English? Yes, they are, o no, they're not. Hay la negativa con cualquiera de las tres opciones que acabamos de ver. La completa o las dos contracciones posibles. Y, al igual que expliqué en el episodio anterior, aquí la persona va a coincidir siempre en la pregunta y en la respuesta, excepto cuando preguntemos directamente a alguien. ¿Por qué? Porque nosotros preguntamos directamente a alguien utilizando la segunda persona, ¿no? Con you are, y ellos van a responder sobre sí mismos en primera persona. Con I am, si es solo una persona, o con we are, si es un grupo. Are you watching TV? Y la otra persona responderá yes, I am, o no, I'm not. Are you learning English? Si preguntamos a un grupo. Are you learning English? Y ellos responderán yes, we are, o no, we're not. Y ya, última pregunta,
¿cómo puedo conseguir información más detallada? ¿Cómo puedo hacer preguntas más complejas? Muy sencillo también, lo único que tenemos que hacer es colocar lo que sea que queramos preguntar, dónde, cuándo, cómo, por qué, al principio de la pregunta, incluso antes de la forma del to be, al principio de la oración. Why is he learning Italian? ¿Por qué está aprendiendo italiano? Why is he learning Italian? He's learning Italian because he loves Italian culture. ¿No? Está aprendiendo italiano porque le encanta la cultura italiana. He's learning Italian because he loves Italian culture. Y ahí ya recibimos mucha más información, una respuesta más detallada que solamente sí o no, que es lo que conseguimos cuando respondemos con respuestas breves. Y con esto espero ya que todas las dudas queden resueltas. Thank you so much for watching. Nos vemos en el siguiente.